Saludos equipo de estrellas, bienvenidos a esta enseñanza que es parte de la serie Nuestras Creencias, en la cual estamos hablando acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia Westover Hills Español. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que veas el video introductorio de esta serie para aprender un poco más acerca del porqué de estas enseñanzas. Hemos estado viendo en las últimas dos enseñanzas acerca de la escatología o el estudio de las cosas finales. 4 de las doctrinas de las asambleas de Dios tienen que ver con la escatología. Ya vimos la esperanza bienaventurada y también el reino milenario de Cristo. Si no has visto esos dos videos, te animo a que los veas antes de seguir con esta enseñanza, porque sí hay un hilo que corre a través de estas 4 enseñanzas. Hoy estamos viendo, o en esta sesión estamos viendo, la doctrina del juicio final, que dice de la siguiente manera: habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida será confinado a sufrir castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, la bestia, el anticristo, y el falso profeta. Veamos algunos versículos que hablan acerca de esta doctrina del juicio final. Apocalipsis 20, del 7 al 10, dice de la siguiente manera: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden que hablamos del reino milenario de Jesús, a eso se refiere estos 1000 años. Y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Ahora hay muchos detalles que ver aquí, pero no estamos entrando a un estudio detallado de lo que está sucediendo en estos versículos. Queremos llegar al punto de esta enseñanza de la doctrina del juicio final. Pero fíjate cómo después de 1000 años Satanás es desatado, engaña a naciones y lanzan una última guerra contra el Cordero o contra Jesús y sus santos. Sigue diciendo el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Porque pues fueron derrotados. Jesús y su ejército celestial derrotaron al diablo y a aquellos que habían sido engañados. Entonces el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta. Ellos ya habían sido arrojados a este lago y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí, para comenzar, el juicio final sobre el diablo y todos sus agentes, la bestia, el falso profeta. Pero va más allá. Aquí es aniquilado el diablo, el anticristo y el falso profeta, pero sigue más, por supuesto. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dicen de la siguiente manera: vi un gran trono blanco. Esto es después de la derrota del diablo y de que fue arrojado al lago de fuego. Un trono blanco, y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estos otros libros son libros de las acciones de todas estas personas, pero hay un solo libro que contiene nombres de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador mientras vivían sobre esta tierra. Ese es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Date cuenta de eso, es lo que acabamos de comentar. Sigue diciendo: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces fíjate cómo aquí es realmente la derrota de toda maldad.
El diablo fue arrojado antes que él, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Aquí la muerte y el Hades, que representa también la muerte, fueron lanzados, arrojados al lago de fuego. Y por último, aquellos cuyos nombres no eran escritos, no estaban escritos, no fueron encontrados en el libro de la vida, ellos también fueron arrojados, lanzados al lago de fuego. Ahora, tú y yo no tenemos por qué tener temor de esto que sucede aquí. Si nos encontramos en Cristo, si somos arrebatados en el rapto cuando Él regresa por su iglesia, o si morimos en Cristo, esto no nos espera a nosotros, no nos espera este juicio. Sí seremos juzgados por nuestras obras, pero no en cuanto a nuestro último destino, si será el cielo o el infierno, no en este caso. Este juicio, este último juicio, el juicio final, es para aquellos que nunca aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y quiero comentar algo aquí en paréntesis que nos debe motivar como equipo de estrellas, como cristianos en sí, como iglesia, lo que dice en el versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso nos debe motivar a seguir haciendo lo que hacemos para el Señor Jesucristo, rescatar almas, porque su destino, si nosotros no los alcanzamos, no les presentamos las buenas nuevas del Señor Jesucristo, su destino es el lago de fuego. Y eso nos debe motivar. Debemos ser conmovidos por compasión por estas almas, que nosotros ya sabemos cómo termina la historia, ya sabemos cuál será su destino. Si nosotros no hacemos algo por alcanzarnos, serán lanzados al lago de fuego. Entonces, aunque estamos hablando acerca del juicio final, esto debe motivarnos a alcanzar a aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, no han recibido su perdón, porque si no, su destino, aquí lo acabamos de leer. Entonces, siguiendo en la línea de tiempo que hemos estado viendo, la época de la iglesia inició después de la ascensión de Jesús al cielo. Después esperamos la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia, cuando Jesús arrebatará a la iglesia de esta tierra. Estaremos reunidos con Él en el cielo. 7 años de la gran tribulación, durante los cuales será el gobierno del anticristo. Después Jesucristo regresa a la tierra para gobernar por 1000 años, durante los cuales el diablo está atado en el abismo. Pero después de eso, Él es desatado, engaña a las naciones, una última guerra final entre Dios y su ejército, y el ejército de Satanás, por supuesto, son derrotados. Ya sabemos cómo termina la historia. Es entonces que el diablo sí es arrojado al lago de fuego, junto con el anticristo, la bestia, que es la bestia, el falso profeta, y aquellos cuyos nombres no son escritos en el libro de la vida. Ese es el tiempo del juicio final, o el evento del juicio final. Y es parte de nuestras creencias, es parte, el juicio final es parte de nuestras doctrinas fundamentales. Nosotros no creemos que al final de la historia Dios en su amor va a perdonar a todos y no arrojará a nadie al lago de fuego. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos enseña claramente que sí hay un lugar reservado para el diablo y para aquellos que nunca aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Es el lago de fuego. Entonces, hay enseñanzas hoy en día que dicen que al final de todo, Dios en su infinito y perfecto amor perdona a todos y que nadie irá al infierno, que de hecho estamos viviendo un infierno aquí sobre la tierra sin Jesucristo, pero al final de todo, Jesucristo, Dios, perdonará a todos. No encuentro base bíblica para esa enseñanza. Acabamos de ver en el Apocalipsis que sí habrá un juicio final, en el cual si el nombre de alguien no está encuentro en el libro de vida, entonces esa persona es arrojada al lago de fuego. Es parte de nuestras creencias, parte de nuestra doctrina. Esta doctrina del juicio final dice de la siguiente manera: habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus obras.
Todo aquel cuyo nombre no se halle en el libro de la vida será confinado a sufrir castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta. Esta es nuestra doctrina, nuestra creencia, el juicio final. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.